tothom, bon dia. En primer lloc, gràcies per venir. Sabem que el juny és una època a vegades complexa, sobretot depenent de quina institució veniu. Estem aquí per fer la jornada de tancament d'un dels projectes europeus que hem estat coordinant des del Centre de Recerca al Criedo. Aquí a la taula tenim a la Georgeta Ion, que és cocoordinadora d'aquest projecte, el Joaquín Gairín, que és el director del grup del Centre de Recerca, i jo soc la Cristina Mercader, també cocoordinadora del projecte. Com veieu i com ja heu vist en aquests dies i amb la inscripció, la jornada d'avui hem començat una miqueta més tard perquè tothom pogués arribar, que sabem que l'Autònoma és així un campus tan extens que a vegades trobar els edificis no és fàcil. Ara farem aquesta petita benvinguda i passarem a l'explicació del projecte. Us ensenyarem una miqueta d'on ha partit el projecte, quins han estat els resultats que hem tingut i, per tant, els productes que hem creat. Després anirem a una altra sala, que ja us guiarem, que està en un altre edifici, per poder fer un taller, perquè veieu algunes de les solucions digitals que hem creat amb realitat virtual, que creiem que pot ser prou interessant per vosaltres. Després farem un petit descans, tornant aquí en aquest edifici, i tindrem un coffee break aquí fora. Per tant, si el cafè que heu pres abans de començar la jornada no és suficient, tindreu oportunitat de fer-ne un altre. I tancarem després del cafè fent una taula rodona sobre la intel·ligència artificial a l'educació superior, amb la col·laboració de diferents experts en aquesta línia, com ja suposo que heu pogut veure, el Ludmila Martins de la Universitat de Barcelona, el Miquel Àngel Prats de la Ramon Llull, una membre del projecte que estarà moderant, la Ingrid Noguera, i jo mateixa, que intentaré fer una mica d'enllaç també amb els resultats que hem tingut al projecte. Sense més, ja dono la paraula al professor Gairín. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Benvingudes a l'Autònoma de Barcelona. Jo crec que és una universitat coneguda per tothom, encara que hi ha persones noves, hi ha persones de Llatinoamèrica, per tant, després ja parlaré en castellà, per donar-les una oportunitat de major comprensió. Bé, com dic, esteu en les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament a la Facultat de Ciències de l'Educació, una facultat que té entre els seus objectius i entre les seves finalitats del pla estratègics major apertura a la realitat educativa i social. I això fa que cada vegada més la facultat sigui un lloc de trobada de professionals de l'educació, de professionals universitaris, d'investigadors, de promotor de la innovació en l'àmbit de l'educació i en l'àmbit en general de la formació. Bé, doncs, vinculat a aquesta facultat està el Centre d'Estudis i Recerca de Desenvolupament Organizacional, que és el CRIEDO, que dirigeixo en aquest moment, que és, en el fons, un centre que agrupa investigadors, en torno a 25 investigadors i investigadores, més projectes postdoctorals, projectes doctorals, etc., i que el seu objectiu és estudiar, analitzar, vehicular propostes que tinguin a veure amb el desenvolupament de les organitzacions, sota el criteri de que l'estabilitat de moltes innovacions, l'avançament en algunes de les projectes de canvi no es poden fer al marge de la institució. Segurament aquestes coses les inicien persones, però pot ser que aquestes persones canvien de lloc i el seu capital intel·lectual i experiencial es perd. Per tant, en aquest centre treballem molt tot el que sigui institucionalitzar en el sentit d'incorporar a l'ADN institucional aquestes iniciatives. Aquestes iniciatives per entendre que no hi haurà transformació si no hi ha continuïtat. I la sostenibilitat té molt a veure amb aquesta institucionalització. Entonces, el CRIEDO com a centre es dedica, a través dels seus grups, a donar aquesta perspectiva. Perspectiva que és abordada des de diferents àmbits. És abordada des de l'àmbit de la direcció, des de l'àmbit de la planificació i avaluació, també és abordada des del desenvolupament professional, però sempre des d'aquesta perspectiva.
no analicen les persones en si mateixes, sinó en el marc d'una institució, en la seva col·laboració. Per exemple, últimament vam fer un congrés internacional sobre la creació i gestió del coneixement col·lectiu, que bueno, a partir del treball col·laboratiu com es pot construir una nova organització i pensen que a través de la transformació de l'organització també poden contribuir a la transformació social. Dit això, i ja passem a lo que són las jornadas que están en el marco, y ya paso para los nuestros companys latinoamericanos, ya están en el marco de un proyecto europeo que presenta la Georgeta y que tiene varias dimensiones. El foco es la evaluación, pero una evaluación que en este caso se vincula a instrumentos tecnológicos que pueden ayudar al profesorado universitario en esta evaluación. Pero, insisto, el objetivo final no es una mejor formación del profesorado en estas herramientas, sino su utilización en las instituciones. Y en este sentido, yo le he augurado desde el principio una gran proyección del proyecto, porque con todo el tema de la pandemia se potenció mucho todo lo que es educación online, sistemas de formación a través de la red, y esto ha venido para quedarse, como ya se decía antes, pero que ahora se constata mucho más. Yo simplemente mencionaría que quizá hemos de no solamente conocer las herramientas, no solamente utilizarlas, no solamente evaluar bueno, sus rendimientos, sino enmarcarlas dentro de una reflexión general. La evaluación es un elemento más del proceso de intervención educativa o intervención formativa, y hemos de graduar el esfuerzo en relación a la evaluación con el esfuerzo en relación a la planificación y sobre todo el desarrollo de la formación, porque a veces dedicamos mucho esfuerzo a la programación o a la evaluación y olvidamos la acción directa en el aula. Por tanto, el que pongamos el foco en la evaluación, en el uso de las TIC en la evaluación y en su institucionalización, no quiere decir que abandonemos los demás aspectos, y hemos de buscar el equilibrio para que bueno, una cosa no se haga en menosprecio de otras. Me alegro que se trabaje este tema, un tema que ya habíamos trabajado históricamente en evaluación de centros, evaluación de profesores, evaluación de programas, y me alegro que se haga desde esta perspectiva de las TIC, porque en definitiva es incorporar lo que nuestra sociedad del conocimiento nos está aportando. Deseo que tengáis éxito en este intercambio de experiencias, en el conocimiento de estas herramientas. Yo creo que el proyecto agradecerá vuestras observaciones, pero sobre todo que a partir de aquí, bueno, los contactos permitan seguir trabajando en red y que lo que se diga se aplique, se cambie y se modifique, porque si no, tiene poco sentido lo que hacemos, si no logramos que se instalen las instituciones. Dicho eso, como diría aquel, damos por iniciadas las jornadas y yo pido excusas porque como ya soy, bueno, yo diría el más antiguo de esta institución, una de las cosas que me ha caído bendecida del cielo con poca gracia es presidir las elecciones sindicales que se celebran hoy. O sea que me iré porque tengo que estar en las actividades que están vinculadas con esto, pero iré viniendo cuando pueda y me dejen los actores que intervienen en estas elecciones. Que lo paséis muy bien. Gracias, Georgette y Cristina, por la presentación, y la Autónoma no deja de ser la institución para vosotros, para lo que queráis y necesitéis. En definitiva, ahora que hacemos toda la renta, sepáis que se paga de vuestros impuestos. Por lo tanto, es bueno que lo rentabilicéis, ¿de acuerdo? Muchas gracias y me marcharé, por la razón que he dicho. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Joaquín. Sí, la silla roja l'apartamos. Vale. Doncs després de la benvinguda del Joaquín passem a la presentació del projecte DIVA, que farà la cocoordinadora del projecte, la Georgeta. Estábamos hablando con la vicedecana que este proyecto ha empezado cuando hacía mucho frío y acabó ahora que hace tanto calor.
Esto es una señal, una buena señal para cerrar un proyecto, pero aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta jornada con nosotros. Y claro, es un privilegio para mí ser la que explica el proyecto y en realidad el trabajo de todo un equipo. Este proyecto, como decíamos, empezó durante la pandemia. De hecho, la convocatoria en la que nos presentamos fue una convocatoria que se ha abierto especialmente para dar respuesta a las necesidades que la pandemia había planteado en temas de docencia, en este caso universitaria, de innovación y desarrollo de estrategias al nivel de educación superior. Y evidentemente ha evolucionado desde entonces. ¿Quién hemos estado trabajando en este proyecto? Y aquí evidentemente todo lo que estamos presentando es fruto de un trabajo colaborativo que hemos desarrollado en estos últimos 3 años. Ha sido un proyecto coordinado, como decíamos antes, desde el Centro Criedo, pero también desde la facultad han contribuido al proyecto nuestros compañeros Aleix, que debe estar por aquí, también el profesor Víctor López, Ani Morodo, Ingrid, que también vais a tener la oportunidad de escucharla hoy, y nuestra compañera Laia Alguacil. Pero no hemos trabajado solos y hemos intentado en el momento de diseñar este proyecto de buscar sinergias para poder dar respuesta a las necesidades que teníamos en aquel momento. Por tanto, hemos ido a buscar a aquellos amigos y compañeros que nos podrían ayudar en esta aventura. Por tanto, han estado con nosotros también una institución de formación de Islandia, de Reykjavik, también la Universidad de Timișoara, de Rumanía, nuestras compañeras que también aportaban esta visión desde la institución, pero sobre todo desde la formación del profesorado universitario al nivel de los centros de desarrollo profesional de la propia universidad. Y también la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, que ha colaborado desde el centro de Digital Society School, aportando esta visión desde el mundo digital, ¿no? Ya veremos cómo se han articulado las propuestas que hoy presentaremos desde los diferentes socios. Como decía anteriormente, nuestro punto de partida ha sido una necesidad, creo ya individual, durante la pandemia, de ver cómo podríamos llevar a cabo nuestro proceso de evaluación de nuestras propias asignaturas en un contexto con el que no estamos familiarizados en aquel momento. Por tanto, nos hemos llamado, ¿no? Cristina, otros compañeros que en aquel momento estamos trabajando en temas de innovación en evaluación, para ver cómo podríamos contribuir desde el equipo que en aquel momento teníamos un proyecto de innovación para apoyar a este proceso de evaluación. Ya nos habíamos dado cuenta en aquel momento que no vamos a volver en el campus para poder llevar a cabo las pruebas de evaluación. Y bueno, ha nacido un pequeño material docente donde estamos intentando dar algún tips, ¿no? De cómo se podrían reconvertir las pruebas de evaluación que normalmente se hacían aquí en el campus, en las aulas, en pruebas de evaluación que se podrían llevar a cabo en un entorno digital. Y a partir de entonces ya hemos empezado a pensar, mira, quizás esto nos puede llevar a un cambio de paradigma, ¿no? En evaluación, porque no sabíamos en aquel momento lo que iba a durar la pandemia y desafortunadamente ha durado bastante, con lo cual esto nos ha, por un lado, permitido también reflexionar en torno a la evaluación y cómo se podrían transformar los procesos. Por tanto, partíamos de la premisa de que la evaluación es un proceso crucial. Evidentemente, en aquel momento quizás, aparte de que nos planteamos de cómo vamos a enseñar a nuestros estudiantes, pero la pregunta que más todos nos hacíamos era cómo evaluar a nuestros estudiantes, con lo cual ya entendíamos de que todos estamos experimentando dificultades en proyectar situaciones evaluativas que podrían ser
suficientemente auténticas para que nuestros estudiantes no se puedan sentir, digamos, fuera en un contexto artificial, que ya lo era, ¿no? Por tanto, hemos empezado a preguntar cuáles serían aquellas características de una evaluación donde podrían intervenir y podrían apoyar las tecnologías. Y nos hemos encontrado con estos principios que salen en este documento justo del año 2020, donde se planteaban como 5 principios de evaluación para el futuro, porque ya veíamos que las cosas iban a evolucionar en este sentido, ¿no? De una evaluación que es cada vez más difícil. Entonces, lo que hemos hecho fue identificar aquellos elementos fundamentales de una evaluación efectiva y ver de qué manera las herramientas digitales podrían apoyar para facilitar esa evaluación o para al menos no perder de los elementos clave de este tipo de evaluación. Por tanto, el principal elemento que nos planteamos era que la evaluación tenía que ser auténtica, al menos en un entorno en el campus, ya podemos disponer de las herramientas para hacer que la evaluación sea auténtica y desde luego el entorno de practicum, por ejemplo, de laboratorio o de las actividades de seminario, nos ofrecen esta posibilidad de crear escenarios auténticos dentro del campus o en las escuelas de práctica, si era el caso. Por lo tanto, buscamos saber de qué manera las herramientas digitales podrían apoyar y hacer que la evaluación siga siendo auténtica. Por otro lado, nos preocupaba que la evaluación sea accesible, ¿no? O sea, que todos los estudiantes que están en sus casas pues puedan tener acceso de una manera equitativa a los procesos de evaluación. Y nos planteamos de qué manera las tecnologías podrían ayudar en este proceso. Luego nos interesaba también, como cualquier proceso evaluativo, que sea ágil y automatizado, ¿no? Ágil, rápido, que nos facilite aquel feedback que nuestros estudiantes esperan de nosotros, ¿no? Que sea rápido, que sea ágil, que sea concreto. Y todos estos elementos también los queríamos mantener, por tanto, ver de qué manera la tecnología podría ayudar a mantener este carácter ágil y casi automático de los procesos de feedback y de evaluación. Evidentemente, la evaluación ha de ser continuada, por lo tanto, otro reto que nos planteamos era este principio de asegurar que la evaluación sigue siendo continuada y sigue siendo formativa y, por lo tanto, buscar de qué manera las tecnologías digitales también nos ayudan en esto. Y por último, evidentemente, quizá el elemento que más nos preocupaba en aquel momento de que la evaluación que vamos a hacer sea también segura. Por tanto, ya nos empezamos a plantear cuáles serían los principios éticos que pueden acompañar los procesos evaluativos para que sigan siendo suficientemente seguros, así como podría pasar en el campus. Por tanto, a partir de estos principios planteados en este documento, hemos empezado a trabajar y desde luego quizás el reto fundamental o principal que teníamos era asegurarnos de que la evaluación sigue siendo suficientemente auténtica, especialmente cuando los alumnos no pueden ir a un entorno, a un escenario de prácticas, por ejemplo, ¿no? Estamos todos en casa. Por tanto, ¿cómo podríamos crear esta autenticidad o mantener esta autenticidad desde los diferentes entornos? Evidentemente, como paréntesis, la pandemia ha pasado, oficialmente está cerrada, pero eso no quiere decir que estos elementos no los podemos mantener para crear este tipo de interacción durante los seminarios de prácticas, porque los planes de estudios incluyen este tipo de seminarios en los seminarios o en los laboratorios que estamos realizando en otras asignaturas que tienen este componente práctico. Por tanto, el tema de la autenticidad nos preocupaba y ha sido nuestro principal reto. A partir de aquí, claro, ya teníamos por delante muchos retos. Lo que hemos empezado a diseñar ha sido identificar
aquellos elementos a los que nuestras propuestas de evaluación podrían dar respuesta. Por tanto, los pilares fundamentales alrededor de los cuales hemos creado las propuestas que luego vais a tener la oportunidad de conocer de primera mano y experimentar, era en primer lugar de crear estas situaciones de aprendizaje que sean auténticas, inclusivas, que sean seguras y que sean relativamente fácilmente evaluables, ¿sí? Por tanto, ya teníamos el primer principio director de todo lo que hemos. Claro, tener el diseño de las actividades evaluativas es el primer paso y quizás es el más difícil, ¿no? De diseñar los procesos, pero no es suficiente. Teníamos que buscar las herramientas digitales más adecuadas que podrían apoyar este proceso de diseño y que podrían facilitar que estas situaciones evaluativas se lleven a cabo en buenas condiciones. Y por último, evidentemente, teníamos el reto que nos planteamos como profesionales en el ámbito de la educación superior. Y también teníamos el reto de sobrepasar nuestras propias limitaciones. Y la pandemia nos ha puesto delante un escenario, nos ha puesto enfrente de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestras limitaciones quizás en temas tecnológicos y por tanto nos interesaba también ver de qué manera podríamos dar soporte a la formación del profesorado para poder integrar estos dos componentes, ¿no? La evaluación y la digitalización o las herramientas digitales. Por lo tanto, otro reto que hemos tenido también era dar este tipo de apoyo y capacitar al profesorado y, por qué no, finalmente la propia institución para asumir este tipo de planteamiento. Evidentemente, identificar necesidades no es suficiente y en un proyecto tienes que ponerte a trabajar. Por tanto, lo que hemos hecho fue, después de pensar, reflexionar, diseñar, hablar mucho, al principio a través de Teams con todos nuestros compañeros, posteriormente ya nos hemos empezado a encontrar de manera presencial, ha sido diseñar como 3 bloques, lo que en lenguaje de proyecto europeo se llama, seguramente estáis familiarizados, intellectual outputs, ¿sí? Productos intelectuales. Sería depresión, ¿no? Esto pone un poco de presión. Por tanto, los elementos o los pilares fundamentales de los 3 productos intelectuales que hemos desarrollado serían, en primer lugar, crear estas situaciones de aprendizaje, por tanto, diseñar las situaciones que se van a llevar a cabo, las situaciones evaluativas, diseñar el escenario auténtico con todas aquellas características que mencionamos. Evidentemente, tener un espacio para compartir estos recursos que habíamos desarrollado y finalmente crear un programa formativo que se pueda o pueda ser suficientemente flexible y que se pueda adaptar a cualquier institución de educación superior y evidentemente a cualquier necesidad. Y también la pandemia nos ha enseñado que podemos formarnos mucho a través de la multitud de seminarios, de conferencias, de cursos que hemos hecho todos, ¿no? durante el confinamiento. Por tanto, hemos creado este programa formativo que está también disponible para la autoformación. Evidentemente, en cuanto a los productos intelectuales, aquí mi objetivo, mi intención es invitaros a echarles un vistazo más a fondo. Y para ello vamos a tener diferentes oportunidades durante el día de hoy, durante la mañana, vais a tener la oportunidad incluso de interactuar con estos materiales. Por lo tanto, os voy a dejar un poco de
flexibilidad para que podáis interactuar y descubrir directamente de qué estamos hablando. Pero nada más para que para gestionar bien las expectativas, lo que vais a encontrar en todos los productos intelectuales que vamos a presentar durante la mañana de hoy, aquí tenemos el primer producto intelectual que consiste en un repositorio de estas prácticas evaluativas que hemos diseñado. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en este documento, que lo podéis acceder, está publicado en el depósito digital de la universidad, pero también evidentemente está publicado en la web del proyecto y en el repositorio de prácticas también que hemos desarrollado en el proyecto. Lo que vais a encontrar es la descripción, ¿sí? El diseño de 14 actividades de evaluación de las habilidades prácticas, o sea, aquellas habilidades que no son tan, digamos, fácil de evaluar porque se desarrollan sobre todo en contextos prácticos de laboratorio, de centros educativos, de prácticas de los alumnos. Y aquí lo que vais a encontrar en este Diva Bank es un repositorio de estas prácticas. Cada una de ellas, aquí tenéis un poco descrito el índice, vais a encontrar actividades prácticas de diferentes ámbitos, pero también de carácter más general. Normalmente situaciones que podéis encontrar fácilmente en entornos de prácticas, por ejemplo, en escuelas. Simulaciones, por ejemplo, de reuniones del claustro en un centro educativo. Situaciones de gestión de aula o de diferentes otras actividades formativas que puedan pasar al nivel de educación primaria. Por tanto, el índice es este. Aquí tenéis toda la descripción, el inventario de todas las prácticas y en cada una de ellas pues se sigue la estructura típica de una planificación, ¿no? Partimos evidentemente con los objetivos, las competencias que se trabajan en aquella situación. Pasamos evidentemente por los recursos, explicamos de qué manera aquella situación se puede digitalizar, cuáles serían las ventajas, cuáles serían los inconvenientes, ¿no?, de la digitalización, o sea, cuáles serían los retos de la digitalización. Ya sabemos que no es fácil o no es automático, ¿no?, este proceso de digitalización. Por tanto, hacemos un análisis de qué nos aportaría digitalizar aquella situación y evidentemente qué retos nos podría suponer, tanto al nivel de recursos, ¿sí?, o sea, de recursos que supone la digitalización, pero también de la efectividad de aquella práctica si la transformamos en una práctica digital. Evidentemente incluimos, para seguir con los principios enunciados anteriormente, incluimos también elementos de feedback, de cómo se podría dar el feedback en aquella situación, quién podrían dar feedback, cuáles serían los criterios de evaluación de aquella situación acorde con los objetivos y las competencias planteadas y evidentemente referencias de cómo se puede ampliar el conocimiento sobre aquella estrategia muy concreta. Sí, pero todo esto lo podéis, le podéis echar un vistazo en este, digamos, documento que podéis encontrar en este repositorio. Evidentemente, el repositorio, como es un proyecto que evidentemente pone de relieve la importancia de la digitalización y evidentemente es, digamos, fiel a lo que está pasando también en la vida de nuestros alumnos, en nuestra propia vida, ¿no?, que ahora estamos mucho más o encontramos los entornos digitales como mucho más fáciles de identificar y de trabajar, pues hemos desarrollado esta plataforma donde hemos subido todas estas experiencias, pero no solamente estas experiencias, sino también en esta plataforma podemos encontrar herramientas varias de cómo se pueden o que se pueden utilizar en diferentes contextos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, más allá de los que hemos diseñado nosotros, las experiencias que hemos diseñado y donde allá podéis ver este desplegable, ¿no?, en cuanto a
a las herramientas. Aquí evidentemente podéis encontrar links hacia herramientas varias, agrupadas en función o donde podéis seleccionar el tipo de agrupamiento y os podéis hacer, digamos, el menú a medida de lo que necesitáis en las clases, pero después encontramos cada una de estas actividades. Hemos digitalizado 6 de las 14 actividades donde podéis ver de qué manera se han digitalizado con links específicos. Algunas de estas actividades la vais a experimentar en el taller que Cristina comentaba anteriormente, donde vais a poder tocar, interactuar y ver cómo funcionan en la práctica. Y evidentemente tenemos otros recursos en esta página web. También tenemos que decir que el propio desarrollo de esta página, aunque aquí solamente vemos la parte visible, ha supuesto un trabajo de investigación, de creación, de ensayo-error. Y eso ha sido liderado por nuestros compañeros de la Universidad de Ámsterdam, que han puesto en marcha todo un dispositivo de design thinking para poder ver cuál es la herramienta más fácil, más atractiva, más interesante, más útil para enseñar todo lo que teníamos previsto enseñar en esta parte. Por tanto, la propia web y la propia el propio repositorio de prácticas es fruto de un trabajo bastante largo y también que ha tenido una metodología atrás. Y nada más decir que exactamente lo que está digitalizado y lo que vais a poder experimentar son la gestión de la reunión del claustro, el practicum en el aula, incidentes críticos, gestión de lenguaje corporal y el debate, que son algunas de los escenarios de evaluación que podéis. Hemos llegado al último producto intelectual, en este caso es el programa formativo, que como decíamos antes es un programa formativo que permite, es suficientemente versátil como para que se pueda adaptar a la autoformación, pero también a ser utilizado o representar como una base para cursos de formación que se pueden llevar a cabo en el campus. Otra vez en este proceso quizás también vemos solamente la parte visible, pero también ha habido como un proceso de investigación, de creación, de desarrollo de todos estos elementos que vamos a encontrar. Y el punto de partida para nosotros ha sido esta pregunta, quizá la podéis contestar, seguir contestando. Era la pregunta que hacíamos a nuestros compañeros de las universidades y que hemos enviado como pregunta para ver cuáles serían las principales necesidades formativas de las muchas que hay y que nos permita identificar las necesidades que el profesorado universitario tiene para poder hacer un programa formativo acorde a estas necesidades. Por tanto, hemos pensado mucho cuántas preguntas, cuántos cuestionarios han respuesto nuestros compañeros en los últimos 3 años y dijimos otro cuestionario más con más preguntas quizás sería demasiado para todos nosotros que estamos bajo los efectos negativos de la pandemia. Por tanto, dijimos vamos a hacer una sola pregunta para identificar estas necesidades. Evidentemente podemos cambiar temporalmente de opinión y podemos cambiar nuestros perfiles en perfiles más racionales y más, digamos, flexibles en cuanto a investigación, pero finalmente hemos llegado también a tener un cuestionario un poco más amplio para profundizar. Y nuestras compañeras que estaban aún con energías después de la pandemia han dicho, mira, vamos a hacer otro cuestionario con 2 o 3 preguntas más para identificar, aparte de nuestras propias universidades, qué piensan los profesores de otras universidades europeas. Y nada más para que tengáis una idea de las respuestas que han podido aparecer en esta encuesta, pues evidentemente
son las respuestas que probablemente todos los que estáis aquí hubierais dado en aquel momento, ¿no? ¿Cómo o cuáles serían las dificultades? ¿Qué necesidades formativas podríamos tener en relación a la evaluación? Pues que sea ágil, que encontrar aquellas herramientas que nos permitan dar un feedback rápido, también que nos permita diseñar situaciones auténticas. Y esto, después de analizar las respuestas, nos ha llevado a este curso de formación que está estructurado en 4 módulos, en 4 partes en las cuales hemos intentado dar respuesta a estos retos que nos planteaban los profesores universitarios, ¿no? Por lo tanto, el primer capítulo también lo podéis encontrar y se puede descargar fácilmente también desde el depósito digital. También si entráis en la página web del proyecto podéis encontrar estos módulos. También tenemos que decir que los podéis encontrar en castellano, en catalán, en rumano y en inglés. Por tanto, tenéis amplia variedad idiomática para poder consultarlos. Y aquí podemos ver que los módulos se centran, por un lado, en la evaluación formativa, que es, digamos, el marco general en el que nos movemos en este proyecto, la evaluación y el feedback, que también salían como una de las preocupaciones mayores del profesorado, ¿no? Cómo se puede dar un feedback efectivo en entornos digitales cuando los alumnos no están quizás en el mismo espacio. El portafolio digital, que también resultaba que es una herramienta que podría resolver muchas de nuestras inquietudes en aquel momento. Y por último, evidentemente, cómo podemos asegurar que la evaluación sea suficientemente ética y segura, ¿no? Por tanto, en cada uno de estos módulos, aparte que vais a encontrar quizás los conocimientos centrales, básicos, fundamentales, sin entrar en mucha profundidad, pero lo que nos aporta este material también son recursos que pueden ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento, a descubrir herramientas nuevas y los recursos también son muy diversos, también manteniendo, ¿no?, el criterio este de la inclusividad, dar la oportunidad a todo el mundo a encontrar la forma en la que nos gusta aprender más, ¿no? Por tanto, vais a encontrar enlaces a vídeos, a materiales quizá más en formato escrito, pero también en páginas web con ideas y recursos que nosotros hemos intentado recompilar y seleccionar, incluir en este material. Por tanto, todo lo que he ido explicando, evidentemente, es una mirada muy rápida a todo lo que ha pasado, no es como un fast forward de los últimos 3 años, pero quizá más detalles podéis encontrar en la página web del proyecto. Aquí vais a poder acceder a los productos intelectuales con los links correspondientes hacia la plataforma del proyecto y también a todos estos recursos que hemos ido desarrollando y que os invitamos evidentemente a interactuar con ellos y darnos el feedback, ver desde vuestra perspectiva cómo los veis, cómo pensáis que se pueden utilizar en la práctica, si coinciden con vuestras expectativas o vuestras necesidades. Evidentemente, tener en cuenta que es un proyecto internacional, por lo tanto, en todos estos materiales se ve de alguna manera reflejada se ven reflejados aquellos elementos transversales que nos unen, digamos, pero también aquellas particularidades específicas de los contextos en los que se han desarrollado todos estos productos que, tal como decía antes, son frutos de un trabajo colaborativo de un equipo interdisciplinar, internacional, que hemos trabajado conjuntamente en los últimos 3 años. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartirlo con todos vosotros.